Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, viernes 1 de marzo. Se fue febrero, comienzan las clases y bueno, el año, el año ya toma un ritmo y un rumbo normal, por decirlo así, ¿no? Eh, la gente vuelve de vacaciones y vamos al sufrimiento de este año, amigos. Aquí en Política con Carreño vamos a comentar los temas que tenía ahí guardados, ¿no? Porque resulta que la agenda de estos días ha estado tomada por el secuestro y el acuerdo policial entre Venezuela y Chile. Pero hay otros temas que quedaron rezagados y que son importantes. Por ejemplo, la polémica entre Cataldo y Escalona, un comunista con un socialista. Es interesante y vamos a ver por qué. Las declaraciones de, de Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, sobre la agenda educacional es súper importante. Ese es un tema que tenía hacía días, pero que bueno, había quedado, como dije, ahí, no en el tintero, simplemente esperando el momento. Y me parece que ahora es el momento. Y claro, el tema de hoy, pues el tema de hoy es la reunión de gabinete de, para este segundo tiempo, ¿verdad? Y así que tenemos varias cosas. Pero antes vamos a dar un cierre a esta cuestión del acuerdo. Un cierre de momento porque no sabemos qué va a pasar con el secuestro y con este acuerdo, pero ya está claro que Monsalve miente o bien omite información y está más que claro que se contradice para ser bien benevolente con él, ¿no? Se contradice. Y vamos a dar un cierre ahora, rapidito, antes de pasar a los temas de hoy. El acuerdo ese policial se firmó, amigos, el 18 de enero entre el gobierno de Chile y el gobierno de Venezuela. Y se firmó en la Casa Amarilla, en Caracas, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Y ese acuerdo lleva la firma del propio Monsalve y del viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, José Humberto Ramírez. Por lo tanto, cuando Monsalve dice que no hay ningún acuerdo firmado, que Venezuela no firmó, que no está activo el acuerdo, miente. Miente. Y veamos, el artículo 10 de este acuerdo, ¿verdad? El artículo 10 dice lo siguiente. El convenio se hará efectivo en la fecha de su firma. El convenio se hará efectivo en la fecha de su firma y tendrá una vigencia de 5 años, prorrogables automáticamente por periodos iguales, salvo que alguna de las partes comunique a la otra por escrito su intención de no prorrogarlo con el mínimo de 3 meses previos a su vencimiento. Amigos, está clarísimo lo que yo dije en mi programa de ayer, esto del caos, el desacuerdo, la contradicción del acuerdo y cómo Monsalve se contradecía. Monsalve mintió. Hay un acuerdo firmado y el acuerdo se firmó el 18 de enero en la Casa Amarilla ya
en Caracas, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. Y ese acuerdo, ese convenio lleva la firma de él y de este otro señor que yo mencioné acá y que lo voy a decir por última vez. Su nombre, José Humberto Ramírez, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal. Así que, amigos, dicho esto, y bueno, desnudada la mentira de Monsalve, vayamos a los temas de hoy, porque son varios. La problemática entre Escalona y Cataldo. Es interesante porque en un año electoral el oficialismo se pelea por distintos motivos. En este caso, la polémica se suscitó por la crítica de Cataldo a Karina Delfino. Una crítica que no le gustó a Escalona. Delfino es del Partido Socialista. Además, lo que Delfino dijo es la pura y santa verdad. En gran parte, yo diría el 90% de su declaración al diario La Tercera del domingo pasado, hace una semana. Entonces, es un tema que está pendiente. Yo, de hecho, escribí una columna sobre eso. Pero, en fin, esta polémica, digo, se dio en el Ministerio de Educación en una reunión donde se juntaron prácticamente todos los partidos oficialistas, que son 10, pero usted conoce seguramente a Comunes, que a lo mejor va a desaparecer, a Revolución Democrática y a Convergencia Social. Los demás son partidillos. Y claro, y estaba el Partido Comunista también, evidentemente. Y los demás son partidillos, no los conoce nadie, ¿no? Pero en fin. Y esto, claro, lo recoge la tercera lo informa, esta problemática que hubo ahí. Y el problema se suscitó cuando Cataldo, ¿no?, critica a Delfino. Es decir, Cataldo pide en esta reunión de apoyo a la agenda educacional. Ese era el objetivo de la reunión de estos 10 partidos del oficialismo con el ministro de Educación, Cataldo. Entonces Cataldo pide que haya una línea única de apoyo a su agenda. Delfino hizo añicos esa agenda, ¿no? Pero vamos a ver ahí. Entonces, claro, citó el ejemplo de la alcaldesa de Quinta Normal y Escalona se enojó, agarró sus pilchas y se mandó a cambiar de la reunión, amigos. ¿Se dan cuenta? Se mandó a cambiar, se fue. Y dejó en la reunión solo a 2 técnicos del PS, por supuesto. Bueno, para algunos de los presentes, Escalona sobre reaccionó, ¿no? Claro, defendió a Delfino, no estuvo de acuerdo con las palabras de Cataldo, con la crítica, porque dijo que eso no era una crítica oportuna, que no era el momento oportuno para decir Delfino lo que dijo, ¿no? Pero en fin, yo creo que siempre hay un momento oportuno y las cosas pasan cuando tienen que pasar. En fin, entonces, claro, Cataldo dice que bueno, que habló con Delfino ese mismo día domingo en que aparece la entrevista en el diario La Tercera. Ahora, a mí me parece que está bien. ¿Qué dijo Karina Delfino? ¿No? ¿Qué dijo Karina Delfino? Bueno, Karina Delfino declaró, entre otras cosas, hoy hay una crisis educacional y no es solamente de infraestructura, que fue lo que inicialmente nos movilizó en 2006. Hay una crisis de convivencia y de aprendizaje que está siendo eclipsada por la crisis de seguridad. O sea, Karina Delfino
colocó el ventilador y disparó para todas partes. Y evidentemente no le hizo nada de gracia a Cataldo. Ahora, Karina Delfino es una pingüina, amigos. Fue uno de los líderes del movimiento pingüino. Claro. Y en la entrevista por ejemplo, le preguntan por qué no, ella estudió sociología en la Católica, y le preguntan por qué no es del Frente Amplio, y dice que no, porque el Frente Amplio es una clase bastante aburguesada, y ella viene de un colegio de quinta normal con número, o sea, un colegio público, que sus intereses no tienen mucho que ver con los intereses ni con las propuestas tampoco sociales en ese sentido, ¿verdad? Y con los orígenes de la gente del Frente Amplio. Y ya sabemos que esta gente es toda burguesa. Entonces, claro, hay un montón de declaraciones de Karina Delfino que no cayeron nada de bien en el Frente Amplio. Entonces, bueno, mi comentario es que esta alcaldesa, que es muy joven, tiene 35 años, yo encontré una entrevista bastante inteligente, bien clara, bien objetiva en sus declaraciones. Ahora, no obstante, por supuesto, la suavidad con que trata a algunos personajes de su coalición, evidentemente, a las autoridades que dirigen el país. Pero en temas cruciales, tiene la película muy clara, como ustedes acaban de escuchar, según sus palabras, ¿no? Como en el tema de, por ejemplo, de la selección. Sobre el tema de la selección de los colegios emblemáticos y el desastre en que se encuentran hoy, Delfino dijo clarito: creo que el fin de la selección les jugó una muy mala pasada a los liceos emblemáticos. Absolutamente, pues amigos, si lo hemos comentado acá, en los programas dedicados a educación y cuando he tocado el tema. Entonces, una crítica severa a la agenda de Cataldo, a la agenda del gobierno. El fin de los colegios emblemáticos, el fin de la selección, simplemente terminó con los colegios emblemáticos, ¿verdad? Apabulló el discurso de Delfino, el ridículo argumento del DEMRE y de Cataldo de la democratización de la educación, ¿no? Se democratizó la mediocridad, como yo dije. Y Delfino, con otras palabras, dice lo mismo, lo reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Que Delfino continúa paleando, pues. Consiguió tirando palos con este ventilador que colocó ahí, disparó para todos lados. Y dijo, no era un secreto que al seleccionar a los mejores alumnos y estudiar entre los mejores, obviamente te va a ir mejor. Claro, es de perogrullo, como yo digo, ¿no? Pero vaya usted a hacerle entender a ver, a esta gente, ¿verdad? Un pensamiento tan elemental como este, un argumento tan elemental como este. ¿Cómo le va a hacer entender a gente descerebrada ideológicamente, absolutamente con sesgo político, que el fin de la selección va a significar la mediocritización de la educación? Claro, claro que sí, sin duda. Entonces, bueno, tuvimos un ministro de Educación cuyo único interés era esta cosa de la integridad sexual, y ahora tenemos este otro ministro de Educación cuyo único interés es justamente el sesgo político. Y Karina Delfino siguió dando duro. O sea, dijo, era algo que estaba aprobado. Esto de la selección que tenía buenos resultados, era algo que estaba aprobado. Y vean, se debió haber elevado la calidad de la educación pública en general, con una fuerte inyección de recursos
y esfuerzos antes de haber terminado con la selección. Aprende, Cataldo, eso es. Eso debió haberse hecho. Entonces, yo de verdad recomiendo la entrevista de la alcaldesa, está por ahí, está en la tercera. Leanla porque es muy interesante. Y bueno, y esto provocó entonces la polémica entre Escalona y Cataldo, ¿no? Entonces, eh, sobre el desastre que significa el CAE, otro tema, ¿verdad?, que involucra a Cataldo, que involucra al gobierno, a sus falsas promesas, al Ministerio de Educación. Cataldo dijo que le sorprende que sorprenda. Mire, qué cantinfleo, ¿no? Qué frase. Que le sorprenda que sorprenda. Le sorprende que sorprenda esto de la crisis, ¿no? Pues se trata, dice, de una tendencia que se mantiene en el tiempo. Claro, la morosidad se mantiene en el tiempo. Y bueno, ¿y a qué atribuye él esta morosidad? La atribuye al efecto socioeconómico provocado, adivinen, por la pandemia. La pandemia es la culpable de todo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la pandemia provocó, dice, generó un default financiero, un quiebre financiero, ¿no? Yo no sé si Cataldo entiende mucho eso de default financiero, pero lo curioso es que no hace ninguna mención al estallido delincuencial, que es el que provocó gran parte de toda esta pérdida de empleos, amigos. Ya lo hemos dicho, así que no voy a insistir en eso. Entonces, ¿cuál es la solución? El deadline, ¿no? Que ellos se han propuesto con el ministro Marcel, es que cuando se vaya a discutir la ley de presupuesto, ellos lleguen con un proyecto técnico, claro, con una propuesta técnica, porque es un tema difícil, dice Cataldo, ¿no? Esa es la solución. Ahora, sobre el compromiso de campaña de Boris, él dice que, bueno, los que pagaron no están siendo considerados en la condonación, ¿no? Eso no está en los planes del gobierno. El que pagó, pagó. Así de simple. Por último, dice, se le pregunta si se incluye o no a los que tienen problemas económicos. Y él dice, claro, dice, por supuesto, no estamos pensando en algo de carácter universal. Entonces ya hay arreglines, hay otras cosas. Antes era, todo el mundo será condonado, hoy ya no, ya. No es de carácter universal. Vean cómo se va cambiando el discurso, ¿verdad, amigos? Y bueno, y esto dice él, porque la universidad es algo regresivo. No tengo idea de lo que quiso decir con eso. Y no tiene que dar, y, y uno tiene que dar una señal, dice, distinta. Ahora, ¿qué quiso decir con que la universidad es regresiva? Es algo, ¿no? Dice, regresivo, no tengo idea. Y uno tiene que dar una señal distinta, no sé. Bueno, eso es el señor ministro de Educación respecto del CAE. Ustedes ven cómo el famoso CAE se ha ido manipulando y lo que fue una promesa de campaña con donación universal es una pura payasada y está en nada y nadie sabe lo que va a pasar con el famoso CAE. Y sigue la morosidad, ¿no? Sigue la morosidad porque, lo decíamos, más de 40.000 morosos hay y que han obligado al gobierno a desembolsar al Estado, ¿no? Más de 300 millones de dólares, plata que pagamos usted y yo con nuestros impuestos, porque el Estado no tiene plata. Así que vamos a seguir con un tema interesante, amigos, que es el segundo tiempo. Es un tema de hoy, viernes primero, se reúne el presidente Boric
con su gabinete para ver este segundo tiempo, ¿no? Porque el 10 de marzo se cumplen 2 años de la tragedia, de la tragedia que llegó a la moneda, ¿no? 2 años. A mí cuando apareció Vallejo, porque Vallejo está muy vocera ahora, aparece, como dije ayer, como el Chancho 6, aparece a cada rato, ¿no? El Chancho 6 es en el dominó que aparece para perturbar, pues. Se imagina cuando a usted le sale esa carta, bueno, así está Vallejo, ¿no? Salidora. Se va a reunir este gabinete y se está hablando de un segundo tiempo. Mi pregunta es que esta metáfora del segundo tiempo, como un partido de fútbol, el problema es que no sé dónde está el primer tiempo, porque nadie vio el primer tiempo de este gobierno. El primer tiempo de quienes habitan la moneda fue tan malo que nadie lo vio. Pero sufrimos las consecuencias. Entonces yo no sé dónde estuvo este primer tiempo, porque ya están hablando de un segundo tiempo. Claro, se jugó ese primer tiempo y ustedes vieron las consecuencias de ese primer tiempo. 2 años de terror, 2 años de aumento impresionante de la delincuencia, de la crisis migratoria, del terrorismo, del narcotráfico, del sicariato que no conocíamos, hasta con tarifa, como yo decía en uno de estos programas. Es decir, claro, fue un primer tiempo de verdad que bastante malo, pues. Entonces ahora vamos para el segundo tiempo, amigos. Pucha. En el fútbol, cuando está tan malo, y normalmente los partidos del fútbol chileno son muy malos, así que ¿para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? Nuestro fútbol es malo. Entonces, bueno, ahora vamos usando la metáfora que ellos han empleado al segundo tiempo. ¿Y cómo será este segundo tiempo? No espere muchas cosas positivas, va a ser igual de malo que el primero. Pero en fin, así están las cosas. Y entonces doña Camila Vallejo dio una entrevista, ¿no? Conversó con Radio Pauta y habló de lo que viene para este año 2024 y claro, un poco se proyecta 2025, un año electoral, ambos, ¿verdad? Y también dijo en Radio Pauta, ¿no? Para ir cumpliendo ciertos compromisos, pues. Dijo, compromiso y metas, las metas que tenemos y que no se han cumplido, y los compromisos que hicimos en campaña y que tampoco se han cumplido. Entonces, claro, que tienen que ver con lo que usted ya sabe, esto de la agenda de seguridad, inversión, pensiones, y todo, claro, todo esto tiene que lograrse, como ella dijo, con ejecución presupuestaria, o sea, ojo, este segundo tiempo de este partido de fútbol que para desgracia nuestra no dura 45 minutos o 50, sino que 2 años. Qué horror, ¿no?
Pero bueno, así son los partidos de fútbol aquí en Chile, pues amigo, duran harto. Entonces, paciencia, paciencia, amigo, usted que me escucha aquí en Política con Carreño, paciencia nomás. Entonces, claro, todas estas promesas incumplidas eh, y todas las metas que tenemos, dice Vallejo, dependen, por cierto, de la ejecución presupuestaria. Entonces tira los avisitos, pues adivine para dónde. Entonces, claro, o sea, estos proyectos de inversión, esta generación de empleo, esta reforma de pensiones, esta agenda de seguridad, todos estos lindos planes, metas, promesas, va a depender de la ejecución presupuestaria, o sea, del pacto fiscal, porque ya no se llama reforma tributaria, le cambiaron hace rato el nombre. Pacto fiscal, pero es la misma chala que Juana, como dice el refrán, ¿no? Es la misma cuestión nomás. Entonces, todos estos temas, dijo Camila Vallejo, son los temas de conversación de hoy. A lo mejor cuando usted esté escuchando el programa, no en la mañana, sino que diferido, ya el gabinete se reunió y ya conversaron sobre estos temas. Ahora, en cuanto a los temas más importantes, eh, Vallejo dijo que efectivamente la cosa está complicada, ¿no? Está complicada, pero ¿por qué está complicada? Está complicada porque, bueno, primero, evidentemente amigos, hay que buscar la unidad, dice Vallejo, en el oficialismo. Unidad que evidentemente no está presente en el oficialismo. Para nada. Acabamos de ver eh, el problema, el conflicto entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, representado por Cataldo y por Escalona, sobre un tema educacional. Tenemos conflictos entre el Partido Comunista y el Frente Amplio sobre varios temas. Tenemos conflictos internos en el propio Frente Amplio. Partidos absolutamente en la mira ciudadana, degradados moralmente por la ciudadanía, por el comportamiento de ellos. Problemas con comunes que a lo mejor no se resuelven, ¿no? Y se disuelve el partido. Declaraciones de un lado y de otro. En fin, hay un conflicto de verdad serio en el oficialismo, que es el conflicto de desunión. Eso en el Frente Amplio. Comunes, Convergencia Social, que es el partido del presidente, y Revolución Democrática. Fuertemente cuestionado por usted, por la ciudadanía, por mí, y fuertemente cuestionado entre ellos mismos. Declaraciones de un lado y de otro, con personajes que fueron de la primera línea y que hoy estuvieron hasta presos. Y están siendo, ¿verdad?, llamados a declarar permanentemente. Entonces sí, hay una desunión fuerte. Y no hablemos de la desunión entre el Frente Amplio con la llamada izquierda social, ¿no? El socialismo que estuvo en el poder durante 30 años, ¿verdad? Ese socialismo
cristiano, como quieran llamarlo, representado por el PS, por el PPD, por la DC y por todos estos partidos que ya están pareciendo partidillos también. Entonces hay un problema serio. Hay un problema serio respecto de quiénes van a ser los candidatos para este año electoral, para alcaldes, por ejemplo. En Santiago está la problemática, el candidato del Partido Socialista, y bueno, una problemática ahí porque algunos socialistas apoyan a Iracy Hasler y otros socialistas apoyan a este señor que no recuerdo el nombre ahora. Bueno, y eso se está dando en todos los niveles. Jadwe tiene su representante, que es Férez Jadwe, como alcalde de Recoleta. No tienen nada que ver, no tienen parentesco a pesar de tener el mismo apellido Jadwe. Y el Partido Liberal dice que no tiene por qué necesariamente que ser un representante comunista el que esté en Recoleta. Es decir, ustedes ven, amigos. Así que Vallejo en ese sentido sí. Ella comprende que hay un problema serio de desunión en el oficialismo. Entonces, claro, llama evidentemente a la unión del partido, ¿no? Del grupo oficialista. Además, ahora tenemos también la problemática del lo que significa el llamado a la conformación del partido político Frente Amplio. Es decir, van a disolver el grupo Frente Amplio para armar el partido Frente Amplio. Y en ese partido posible Frente Amplio, al que llamó en realidad Daniel Vela, de presidente de Revolución Democrática y Convergencia Social, no sabemos si comunes y no sabemos quiénes se van a integrar, nadie sabe nada. Hay un problema serio en el propio oficialismo. Y en eso sí, Vallejo tiene razón, no hay unidad y por eso ella llama a la unidad, por eso dice que sobre los temas fundamentales que son las reformas, la crisis de seguridad y el crecimiento, sobre estos temas fundamentales no hay acuerdo entre el oficialismo. Y por eso llama, dice, a esta unidad. Pero también pasa el avisito, ¿no? Sino también, dice ella, disponer y contar con la oposición para destrabar temas importantes para la ciudadanía. Y yo me quiero detener acá, en este lenguaje de Vallejo, ¿no? Disponer de la oposición. Claro, ¿no? Contar con la oposición para destrabar estos temas que son importantes para la ciudadanía. La palabra disponer es fea. Yo dispongo de algo que me pertenece. Camila Vallejo, la oposición no te pertenece. El oficialismo no es dueña de la oposición. Pero Vallejo habla de disponer. Claro, y contar, bueno, yo puedo contar con la oposición, de hecho ha contado, ya he hablado varias veces de esta oposición que me ha parecido bastante servil, los tontitos útiles, los llamo yo, ¿no? Ojalá que ahora se pongan las pilas y paren de ser tontitos útiles en todas estas temáticas que son trascendentales, crecimiento, reformas, seguridad. Y decirle a Camila Vallejo que gran parte, por no decir la culpa total de esta crisis en los temas que ella considera fundamentales,
La culpa total la tienen ellos mismos, ustedes, Camila Vallejo. Sobre seguridad ni hablemos. Cuando usted era diputada y Boric y Jackson y Monsalve y toda esa patota, como la llamó Evelyn Matei, ustedes rechazaron todas las propuestas del gobierno de Piñera que iban en pro de la seguridad ciudadana. Todas, rechazaron absolutamente todos los proyectos. Y hoy estamos llorando. Hoy apelamos a la oposición para apoyar proyectos. Y cuando la oposición ha presentado proyectos, han salido hasta con decreto ley para poder transformar y negar ese proyecto, esa ley. Entonces, aprobada en el Congreso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy, con la soga hasta el cuello, apelan entonces. Quieren disponer de la oposición para destrabar estos proyectos que son esenciales. Y claro, son cuestiones importantes, sin duda. Claro que sí, pues. ¿Cómo no va a ser importante el problema de las reformas? Sí, es importante. ¿Cómo no va a ser importante la agenda de seguridad? Más que importante. El crecimiento, no estamos creciendo para nada. Así que Camila Vallejo, ustedes son responsables de la crisis que ustedes generaron cuando eran oposición y de la crisis que vivimos ahora que son gobierno por la mediocridad de ustedes, por la desidia de ustedes. Seguro. Entonces, y luego, ¿no? Ese discurso de Vallejo. El éxito o el fracaso, dice, de esta empresa será el éxito o el fracaso de toda la clase política. Y yo le diría a Camila Vallejo las patitas. Acabo de decirlo. El éxito o el fracaso de esto es exclusivamente de ustedes, que generaron todo esto cuando eran oposición en el Parlamento, oposición al gobierno de Sebastián Piñera, y que hoy, que son gobierno, lo han hecho pésimamente mal, han fracasado. Eso es. Entonces, la oposición, dice Vallejo, vivirá su propia quimera. La derecha se siente hoy favorita para suceder a este gobierno, pero esta posición relativa de ventaja supone sus propios problemas. Vallejo, ese es un cantinfleo propio de usted, como los cantinfleos de Carolina Toá. Usted ya da por sentado que van a perder el gobierno, porque lo está diciendo acá, pues. Lo dice, se siente favorita para suceder a este gobierno, pero esa posición relativa es una posición que no es relativa. Es una posición que lo viene demostrando las encuestas todas desde hace tiempo y que va a ser así. Ustedes no tienen más de 30%. Ese es un hecho, una realidad. Y ustedes están conscientes que ser gobierno en el próximo mandato es prácticamente imposible, a no ser que haya algo, no sé, pues, extraordinario, un terremoto, un cataclismo político o de otra naturaleza. Nunca se sabe. Pero legítimamente, en una elección democrática, no van a ser gobierno, por lo menos el próximo periodo. Entonces, no es que la derecha se sienta una quimera, no es una quimera. La derecha tiene sus propios problemas, sin duda, que tiene que solucionarlos. Claro que sí. Pero no hay duda de que ustedes no serán gobiernos. No serán gobierno el próximo periodo. Entonces, usted dice, sí, ¿no? Tienen sus propios problemas, correcto. Una posición, dice, relativa, la ventaja. Yo no lo veo tan relativo, para nada. Para mí el cuadro político de las próximas presidenciales está claro. Está claro, por más que este segundo tiempo ustedes jueguen mejor a la pelota, esto no va
de ninguna manera a cambiar el panorama político que tendremos en las próximas elecciones presidenciales. Imposible. Así que, amigos, este es un tema interesante, veremos qué se discute hoy. Además, me parece que habrá cambio de gabinete, me parece. No sé, el jueves, por ahí, esta semana. Es probable. Así que, amigos, con esto, ustedes ven, teníamos una agenda diversa, distinta, que estaba guardada con un tema muy de actualidad de hoy día viernes, que es la reunión de gabinete de Boris con todos sus ministros, en fin, y donde se van a ver todas estas problemáticas ministeriales. En fin, para eso son los gabinetes, se supone. Así que amigos, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo lunes aquí en Política con Carreño. Gracias por sus comentarios. Veré si ya comienzo a responder nuevamente a ellos. Gracias por su compañía. Chao amigos.